que tiene muchos frentes, no solo uno, muchos. Algunos de ellos los vamos a tocar porque son bastante importantes para nuestro presente y nuestro futuro. Saludamos a nuestra invitada habitual de los martes, siempre que se pueda, portavoz de la Asociación para la Defensa de las Pensiones Públicas en Canarias, Carmiaco Pérez. Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo te encuentras, Carmiaco? Pues muy bien, contenta de que esté lloviendo. Sí, ¿verdad? Como mucha gente, así se limpia todo. 3 días seguiditos, hacía tiempo que no los veíamos, ¿no? Y tranquilito, ¿verdad? Y Una tranquilito. lluvia sosegada, esta Sí, que apetece sí. caminar con un paragüita. Pero Exacto. aquí, porque esta mañana estuve viendo imágenes de la comunidad, o sea, de la zona del Mediterráneo. Sí, esa sí lo está pasando mal. Estragos, ¿no? Auténticos Esa sí lo estragos. está pasando mal. Pero bueno, Pero aquí bien, aquí contenta sosegadito. para no estar siempre triste, ¿no? Claro, Sí. nada, hay que estar contento. Carmiaco, la primera y sin detenernos demasiado, porque ni somos psicólogas, ni somos juristas, ni nada, pero sí me gustaría conocer tu opinión como feminista de la actualidad que pasa por el señor Errejón. Bueno, yo creo que es que hay muchas cosas aquí, es un tema muy complejo y muchas aristas que tocar, ¿no? Dentro de los feminismos llevamos un tiempo ya además debatiendo mucho sobre las violencias sexuales y sobre estos fenómenos que se producen como especies de tsunamis, ¿no? Digamos, a partir del Me Too americano, ¿no? De señalamiento, digamos, a sectores determinados, ¿no? En su momento sectores de la cultura, ¿no? Y en estos momentos sectores de la política, ¿no? Y venimos analizando también los fenómenos que se producen, de cómo se producen, ¿no? Porque es importante ese debate, es importante ese análisis. Y claro, a mí esto de que se diga, bueno, vamos a hablar del caso Errejón, pues bueno, pues que es para resumir, pero realmente cuando estamos diciendo eso, realmente estamos quitando el foco de donde hay que ponerlo. ¿Dónde hay que ponerlo? Y donde hay que ponerlo es la normalidad que tienen las violencias sexuales en nuestra sociedad. Es decir, hasta que no, de alguna forma o de otra, las mujeres no empiezan a tener espacios seguros, y ahí hay también una interrogante, que es lo que consideramos espacios seguros, pero bueno, siempre que cuando tú pienses que ese es un espacio seguro, aunque después no lo sea, pero lo piensas, ahí hablas, ¿no? Y hablas y cuentas cosas que te han pasado. Entonces después aquí hay una mezcla de muchas cosas en donde nosotras, por ejemplo, decimos que no todo es violencia, porque cuidado, pues si no también normalizamos esa violencia como algo normal, y que como es algo normal, pues hay algo que se perpetúa en el tiempo, ¿no? Entonces nosotras consideramos que no es lo mismo tener una mala experiencia sexual a haber una violencia sexual. Nosotras, por lo menos yo, soy de la corriente de que no es lo mismo, ¿no? Y que hay muchas veces que confundimos mujeres y hombres, ¿eh? No Sí, estoy sí, diciendo sí, solo las sí, mujeres, sí, mujeres sí. y hombres, confundimos lo que entendemos eso como una mala experiencia sexual porque no nos gustó, ¿no? Uh-huh. Porque no era lo que esperábamos. Lo confundimos con esto no es lo que tiene que ser la sexualidad. Bueno, hay muchas prácticas sexuales, muchísimas, unas nos gustarán y otras no, ¿no? Pero eso no quiere decir que esas prácticas sexuales, digamos, sean violencia contra la mujer. Eso, Claro, es que son gustos. Efectivamente, es decir, hay gente que practica el sadomasoquismo, ¿no? A mí no me gustará, pero hay gente que le gusta, ¿no? Y siempre y cuando hay un acuerdo entre las partes, ¿no? Hay gente que le gusta los tríos y hay otra gente que no, ¿no? Hay gente que en sus relaciones es más abierta y pueden mantener relaciones sexuales con diferentes, no tienen lo que llamamos la fidelidad, ¿no? Y hay otra gente que sí, es decir, y el que no haya acuerdo entre las partes de esas prácticas sexuales producen choques, ¿no? Y esos choques me podrán gustar o me podrán no gustar. Eso
por un lado, ¿no? Digamos tal. Que con esto no estoy diciendo que lo que se haya denunciado no sea violencia sexual, sino que a veces se mezclan, ¿no? Yo he estado leyendo determinados relatos diferentes y, por ejemplo, si a mí se me acerca alguien, ¿no? Y me intenta dar un beso, pues depende del momento, depende del lugar, depende de con quién, ¿no? Depende de muchas cosas. Le conozco, no le conozco, es alguien que me atrae y yo se lo he demostrado. No, son situaciones muy diferentes, ¿no? Pero no podemos culpabilizar el hecho del beso, o si es con lengua, o si es sin lengua, ¿no? Porque es que depende, ¿no? Se está saliendo de cosas. Madres todo este caso, te lo pregunto porque a Yo mí me creo tiene que hablando sola, ¿eh? Yo creo que estamos todas muchas hablando solas, en ese sentido. Pero no es que estemos hablando solas, sino que estamos reflexionando, porque estas cosas nos tienen que hacer reflexionar, que es ahí donde tenemos que ir, ¿no? A mí, bueno, si tocamos el poder político, o tocamos el poder cultural, o tocamos el poder laboral, o tocamos el poder familiar, la violencia sexual existe, esté en donde esté. Y es que el problema es que está en todos lados. Está en todos lados. Entonces, a mí el problema de todo esto es que vayamos focalizando por sectores y pueda parecer, que no lo es, pero puede aparecer para otra gente como una especie de casa de brujas. Y eso tenemos que evitarlo, ¿no? Esto no es una casa de brujas, ¿no? Esto es, digamos, relatar lo que está ocurriendo en todas partes. Pero saber diferenciar, porque te estaba escuchando y digo, bueno, una chica le puede ir la marcha, va buscando sexo por sexo, da con Errejón o con Erreján, me da exactamente igual, y vale, todo para adelante. Pero ese mismo señor da con otra persona que no va buscando sexo por sexo, sino si tiene su idilio, que las hay, que se creen que bueno, que por salir ya se ven en el altar y se ven viviendo en una mansión y en las fotos de Lola y todo esto, y se encuentran con lo contrario. Claro. Pero ahí estamos hablando. Te digo, me tiene hablando sola porque esa carta que escribe Errejón, la escribe desde su punto de vista, él reconoce unos hechos. Bueno, él dice machista, pero en ningún momento habla de agresión, violación. Claro. Y de repente yo escucho en todas las tertulias que si es un agresor sexual, que si demás. Digo, bueno, ¿en qué momento se ha reconocido esto como violencia? Ha pasado de ser un acoso sexual a ser ya una agresión. Es verdad que es poco usual el reconocimiento. Y a eso es importante, es decir, el que hayamos pasado en algunos sectores, porque hay otros que lo niegan a pesar de existir las evidencias, ¿no? Sí, los tenemos. Pero bueno, en el Congreso eso ya sentado. es un paso que creo que es importante, no porque le ponga medallas a este sujeto, ¿no? Para mí sigue siendo el hecho de un agresor reconocerlo y sexual, apartarse. un agresor, pero el hecho de reconocerlo es, pues evidencia que también hay cambios, ¿no? Que también hay cambios importantes. Forzados, porque él perfectamente, si sabía que tenía los problemas, ¿no? Pues se podía haber apartado antes y no hacer daño políticamente, ¿no? En esto, de todas formas, también hay una cosa que quería señalar, y es que yo creo que una vez más se utiliza el feminismo y se utiliza, lo peor, las violencias sexuales para hacer campañas partidarias. Y partidistas. Partidistas, sí, en ese sentido, partidistas, ¿no? Es decir, para atacar al contrario o para destruir a un partido o tal. Bueno, nosotras venimos diciendo desde hace años y de toda la vida, incluso mujeres que han estado y están en la política, ¿no? Que es una situación normalizada en todos los espacios, en todos los espacios. En los movimientos sociales, en los partidos políticos, en las organizaciones sindicales, en partidos de izquierda, partidos de derecha. Bueno, los partidos de derecha y ultraderecha quizás más, porque no lo reconocen. Entonces, al no reconocerlo, pues lo consideran normal. Y dentro de esa normalidad, a no ser que sean emigrantes, que es cuando único lo reconocen, ¿no? Pues dentro de esa normalidad pasará como algo no solo normal, sino algo que tiene que suceder, ¿no? Que es peor. O sea que aquí los partidos
se dejen de utilizar un tema tan sangrante como son las violencias sexuales y al mismo tiempo se dejen de utilizar a los feminismos, porque no les pertenece a ningún. El movimiento feminista siempre ha sido autónomo, pueden formar parte de él, indudablemente, pero es un movimiento que tiene sus propias reflexiones, que tiene sus propias... Es ideológico, sí, digamos, pero que no pertenece a una ideología clara. Efectivamente. O sea, y en ese sentido, pues bueno, la forma de responder de este señor, que por un lado dice que asume su responsabilidad, pero inmediatamente dice, pero no es, pero no he cometido delitos, ¿no? Claro, el machismo en sí no es un delito, no está tipificado como un delito, ¿no? Pero bueno, reconoces que es un machismo, ¿no? Y ahí está la siguiente pregunta. ¿Es necesario, porque qué es lo importante de todo esto? Dos cosas, o tres. Uno, que las mujeres puedan hablar. Dos, que las mujeres no sean de nuevo víctimas, sino que exista una justicia reparativa. Y ahí está cómo. Ahí está un gran debate, que es cómo. ¿Eso se consigue con la denuncia? ¿Eso se consigue exclusivamente con la denuncia? ¿Tenemos que denunciar todas? Que es el debate que se está poniendo también ahora en la mesa. Y el tercero, y para mí quizás el más importante, ¿cómo evitamos que se reproduzcan estas situaciones? Porque a mí sí me importa, pero no es para mí lo fundamental, no es que este señor sea castigado con las penas que existan. No, a mí lo que me preocupa es que todos los días se estén reproduciendo estos casos. Eso sí me preocupa. Entonces, todos estos tsunamis que te decía al principio, los tenemos que utilizar para que no se sigan produciendo, ¿no? Para que se deje de normalizar estas situaciones y consigamos una reeducación de toda la población, de toda, y cuando digo de toda incluyo también a las mujeres, porque no se trata de convertirnos en realizar prácticas sexuales igual que los hombres, ¿no? Sino que se trata de construir una sexualidad diferente, ¿no? Una sexualidad que no esté bajo un digamos un esquema moral, ¿no? Sino que sea una sexualidad placentera, por un lado, en donde las mujeres no seamos el sujeto pasivo, sino seamos también el sujeto activo. Y los hombres también el sujeto activo. El otro día le estaba comentando a una compañera, porque yo me he pegado un tiempito analizando las canciones románticas, digamos, ¿no? Y en todas ellas, independientemente de lo romántico, ¿no? Y de lo que nos pueda parecer de buenas o no, pero en todas ellas se da una característica, y es que los abrazos lo dan ellos. Sí, es su misión. Y las mujeres total, ¿no? recibimos los abrazos, pero tanto las letras de hombres como las letras de mujeres, ¿no? Y eso es educación. Y cuando vemos una película, ¿no? Es raro, o si sucede, nos escandalizamos de si una mujer toma la iniciativa de besar o toma la iniciativa de abrazar, ¿no? Entonces, eso todo hay que cambiarlo. Las mujeres no somos sujetos pasivos en nuestra sexualidad y por lo tanto tenemos la capacidad de tanto decir sí como tenemos la capacidad de decir no, ¿no? Y esas capacidades, tanto de decir sí como decir no, tampoco son tan claras, ¿no? Porque hay momentos determinados, que es lo que cuesta que se entienda muchas veces, hay momentos determinados donde esta es la sorpresa que tú no reaccionas, ¿no? Y reaccionas posteriormente, como sucede en muchos casos que dicen, yo no sabía que eso era violencia, ahora me doy cuenta que es violencia. Bueno, pues en esto también hay que ser muy relativas, ¿no? Hay veces, como decía al principio, que no es violencia, que es una experiencia fallida, es algo que no te gustó, ¿vale? Pero no en realidad es violencia, y hay otras veces que sí lo es, ¿no? Y tú lo has normalizado y piensas que tu sexualidad tiene que ser esa, ¿no?
Es lo mismo como sancionar posiciones o cosas así. Está muy mal visto la posición del misionero. Bueno, es una posición más. Claro, ¿no? cada uno hace lo que le da la gana, ¿no? Si los otros dos te sientes cómoda en esa posición, muy bien, ¿no? O si la otra cosa es que te obliguen a hacerlo, ¿no? Entonces, lo mismo que un beso, lo mismo que te toquen, ¿no? No se trata de que si me tocan en un sitio me tocan en el otro, sino si yo quiero que me toquen o no. Pero eso también lo tenemos que poner en la otra persona, ¿no? Tenemos que saber, y a veces no hace falta hablar, pero a veces sí hace falta hablarlo, ¿no? Y ahí es donde está un poco la comunicación también, ¿no? En la sexualidad no es que tenga que ser una cuestión de si yo me acuesto con alguien hoy ya entablo una relación con esa persona. Pero es que hay mucha gente que piensa eso. Pues no, yo puedo tener sexo de un día, claro que sí, pero ese sexo de un día tiene que ser aceptada por ambas partes, las prácticas aceptadas por ambas partes. Y para eso muchas veces no hablas, pero otras veces sí es necesario, porque tú en un momento determinado puedes con un gesto o con el intento de cambiar, ¿no? Puedes estar diciendo que aquello no te estaba gustando, ¿no? Si, no necesariamente sirve hablar. Y aquí es donde están los problemas, ¿no? Después, es otra reflexión que me hago. Claro, cuando sí es una agresión sexual, en unos momentos donde estás tú y la otra persona, ¿cómo lo demuestras, no? ¿Cómo lo dejas de demostrar? ¿Cómo lo denuncias? Porque sabes que no tienes pruebas para ir a denunciar, pero estás segura de que ha sido con violencia, ¿no? Aquí nos encontramos con el grave problema de ir a denunciar, porque sabes que es tu palabra contra la del otro. Y claro, aquí es donde está el elemento central. Cuando las relaciones se producen bajo el poder, es el problema. Si tú sabes que a quien vas a denunciar tiene más poder que tú, no vas a denunciar, segurísimo. Porque sabes que tú vas a tener menos recursos y tu palabra va a ser menos creída. Bueno, ya va a ser menos creída porque eres mujer. Pero ¿y cómo podemos cambiar eso? Porque para mí este punto quizás es el más importante de todo esto. Que personas de a pie, yo he pensado y lo vengo preguntando desde la pasada semana, desde el viernes o el jueves. Una mujer que entra a su casa tranquilamente y de repente es agredida en un ascensor, es violada, no hay marcas a lo mejor porque no se quiso resistir, evitando precisamente que no la matara o le hiciera algo, y a lo mejor esa persona que la viola es un poderoso. ¿Cómo se puede sentir esa persona al decir, bueno, ¿y a dónde voy yo si no soy nadie? Claro. Y sin embargo todo este revuelo que se está armando porque es en las redes sociales. Yo digo, una persona que no tenga redes sociales, una persona que no tenga seguidores, sino que pase desapercibida, ¿qué mensaje le estamos dando de justicia? Porque al decir, ¿dónde va? No sé, a lo mejor lo que hay que poner el foco es precisamente en esa atención a las mujeres, en la policía. Efectivamente. Es un poco el yo sí te creo, lo que estaba detrás del yo sí te creo. Pero es verdad que a nadie se la puede engañar y a nadie se le puede. Yo sigo diciendo que hay que ir a denunciar, está claro, pero también hay que informarles de a lo que la van a someter. Pero hay que cambiar eso que estamos diciendo de lo que van a someter, pues quizás sea ahí donde hay que cambiar. Hay que cambiarlo, por eso digo yo que estamos obviando lo más importante, que es evitar esos casos, y en segundo lugar, cuando suceden, tenemos que ir reeducando a la gente en no juzgar continuamente, o juzga a uno, o juzga al otro, o juzga a la otra, ¿no? Entonces, estamos continuamente juzgando, y yo me he encontrado un montón de veces, pues yo si estuviera en su lugar, un montón de mujeres, ¿no? Las hemos oído. Pues yo si estuviera en su lugar le hubiera, yo qué sé, el caso por ejemplo, que había hasta una grabación, ¿no? De que un tío le tocaba a la chica continuamente en la guagua, ¿no? Bueno, si no hay grabación, esa chica a lo mejor le hubiera plantado el machango, se hubiera marchado, y seguro que en la guagua un montón de gente hubiera dicho, ay, cómo se puso la chica. Con el señor mayor. Señor, sí. ¿Verdad? Entonces, tenemos que cambiar
esas dinámicas. Y ahí entra de lo que nosotros hablamos, que tampoco lo tenemos muy claro de cómo estas cosas. Lo que sí entendemos es las situaciones. Y entendemos las situaciones de las mujeres que en un momento determinado dicen, no, mira, yo no me voy a someter a eso y no voy a denunciar. Y a lo mejor en otro momento determinado dicen, ahora sí me siento fuerte como para asumirlo. Uh-huh. Perfecto. Por eso decimos que hay que revisar este tema de que caduquen, sobre todo en los niños también, ¿no? Y las niñas que caduquen el tema de las agresiones sexuales, ¿no? Por otro lado, estamos en un debate con el tema de los espacios seguros. Los espacios seguros no es que nos metan en una urna de cristal, no, porque además no tenemos que tener el miedo a la sexualidad. Tenemos un problema aquí porque estamos provocando un miedo a la sexualidad, ¿no? Entonces, tenemos que buscar los espacios seguros para contar lo que nos está pasando. Los espacios seguros y colectivos, porque cuando nos unimos muchas mujeres y todas coincidimos en una denuncia y decimos, pues si es la misma persona, es más fácil ir a denunciar que sola. Pero ¿y quién dice esos espacios seguros? Porque esos espacios hay que crearlos. Yo no tengo claro que que los espacios, por ejemplo, de las redes sean seguros. Es que a eso quería ir, porque tras el caso del que estamos hablando, ayer, con terror, sinceramente, me fui a una red social similar y veo un montón de denuncias anónimas contra personas con nombre y apellido. Sí. Yo no sé hasta qué punto eso es seguro, ni siquiera para esas personas, porque decir, bueno, efectivamente, esta persona ahora de repente abre su red y se encuentra un montón de cosas y decir, ¿esto qué es? Ahí tenemos el caso del presidente del Dreamland Canarias. Sí, bueno, ahí hay un caso más. Que él dice, bueno, pues yo voy a denunciar todo esto porque no es. Entonces, por eso hablamos de que muchas veces te expones pensando que es segura y no es segura, aunque la intención sea de lo mejor, ¿no? Pero quizá es un espacio, como lo ha planteado Cristina Fallara, de relatos, pero sin nombres, ¿no? Vale, es una forma de hacerlo. Pero cuando ya empiezan a aparecer y públicamente los nombres, tienes que saber que te estás exponiendo y que si no tienes pruebas la otra persona te puede tal, porque está en el poder también. Y con esto no estoy diciendo que este señor lo sea o no, pero bueno, me puedo creer que efectivamente ha podido tener comportamientos si hay varias mujeres que lo están diciendo. Pero ¿y si no? ¿Y la sospecha? Ahí donde está. ¿Quién limpia todo eso después? Entonces, por eso hablaba de los espacios seguros, ¿no? Espacios seguros donde las mujeres se organicen, ¿no? Se organicen de distintas formas. La presencialidad es muy importante, pero es verdad que la soledad también nos impide, pero bueno, las redes te pueden propiciar el irte poniendo en contacto, ¿no? Con algo más seguro. Con algo, sí, pero no la red ser el sitio donde tú denuncias ¿no? Con nombre, sino que sea la red la que diga, mira, es que hay más mujeres en mi misma situación. Que conste que muchas mujeres no culpabilizar o señalar, sino sentir que ellas, porque muchas lo viven con culpabilidad, que es algo que para eso sí que las denuncias estas nos están sirviendo, ¿no? Es decir, no vivirlo con culpabilidad. No has sido tú la culpable. No, está claro. El maltratador siempre será el maltratador, el acosador será el acosador. Entonces, como vemos aquí hay muchos elementos de debate. Nosotras como feministas llevamos un tiempo además dándole vuelta a todas estas cosas, porque esto no es la primera vez que sucede. Vamos a tener encuentros y esto para debatir más en profundidad y más en colectividad, ¿no? Que las mujeres sepan que las organizaciones feministas estamos abiertas a escucharlas, a oírlas y a acompañarlas en todo lo que podamos, ¿no? Y lo que sepamos también. Pues nos quedamos con esto, nos quedamos sin tiempo, seguiremos hablando. Tenía otro tema aquí al principio, dije, va a ser algo rápido, pero yo creo que el caso merece que le dediquemos este tiempo y en este tono de hablar y no
precisamente poner el foco. Sí, bueno, es que por eso te decía lo de la utilización partidaria, ¿no? Parece ahora que es más importante que las propias, que lo propio que las mujeres están diciendo, en buscar culpables dentro de una organización política. Yo ayer decía, yo cuando me reúno con la gente no le pregunto por sus prácticas sexuales, ¿no? Con lo cual tampoco hay que estar acusando y rasgándose las vestiduras. Hay que desnormalizar la situación de las violencias sexuales, hay que debatir mucho, hay que acompañar a la víctima, pero sobre todo tenemos que buscar los mecanismos para evitar que sigan existiendo estas violencias sexuales. Y eso pasa por una educación afectivo-sexual. Clarísimo. Seguimos hablando. Carmen Pérez, portavoz de la Asociación para la Defensa de las Pensiones Públicas, feminista de pura raza. Muchísimas gracias. Gracias a ti por invitarme. La mañana de la 10 con Tere Coello. Capital Radio.